Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien y que, en medio de las adversidades de la vida, tengan ustedes siempre una buena actitud y una maravillosa decisión para cada problema, porque absolutamente todas las personas tenemos problemas, adversidades, retos, y no son la excepción los santos. Ellos también los tuvieron, pero ellos nos enseñan a enfrentarlos de una manera muy especial, tomados de la mano de Dios. Y no solamente los santos, sino me atrevo a hablar de la Sagrada Familia. María, José, el niño Jesús, el joven Jesús y el adulto Jesús también tuvieron problemas a lo largo de su vida. Simplemente el moverse desde Nazaret para el nacimiento en Belén, después la huida a Egipto y tener que llegar allá y no tener un trabajo, tener que buscar un albergue, aprender un poco la lengua, buscar cómo resolver los problemas de cada día para obtener alimento, para obtener vestido y tantas otras cosas más. Así que si tú en algún momento de la vida te sientes agobiado por los problemas, piensa que todas las personas, absolutamente todas, tenemos un problema, pero lo importante es cómo resolverlo, cómo enfrentarlo. A lo largo de varios programas, hemos tratado de ayudarte a vencer las preocupaciones con actitudes, con reflexiones, con historias. Nos quedan unos 4 o 5 programas que vamos a seguir dedicando a cómo vencer las preocupaciones, pero ya concretamente vamos a estar hablando de historias de líderes, de artistas, de personajes, de santos, diría yo, personajes célebres que gracias a su testimonio, escrito por ellos, comentado por ellos, nos ayudan a tener esperanza ante los problemas y también nos ayudarán a entender qué hicieron ellos para vencer las preocupaciones. Voy a comenzar hablando de Newman, un líder católico inglés. Este gran líder de los católicos de Inglaterra que se convirtió del protestantismo al catolicismo y llevó con él muchos más a la verdadera religión, recordaba los 5 métodos que él había empleado durante su vida para alejar la preocupación. Y aquí nos los comparte. Primero, tratar de vivir con entusiasmo. Él decía, poner todo mi interés en cada acción que tengo que hacer. Me propuse cumplir aquello que recomienda el libro de la Imitación de Cristo, vivir cada día como si fuera el último día de mi vida. Y esto me lleva a dedicarme a cada labor con toda mi alma. Estando uno consagrado, dedicado a lo que hace, le queda poco tiempo para dedicarse a preocuparse. Segundo, leer un libro interesante. Así lo dice él. Afortunadamente, desde pequeño me entusiasmé por la lectura de la Biblia, y toda la vida la he leído con interés creciente. Me encanta también leer vidas de santos y biografías de grandes personajes. Cuando me amenaza una depresión nerviosa, comienzo a leer un libro interesante, por ejemplo, una biografía, y me absorbo tanto en su lectura que se me olvida mi mal humor y mi preocupación. Tercero, practicar el ejercicio físico. Así lo dice Newman. Cuando empiezo a sentirme deprimido, me dedico a hacer ejercicio físico, a caminar rápidamente o a hacer gimnasia en mi habitación, respirar hondo, etc. Y esto me trae casi inmediatamente una sensación de alegría y paz. Y bueno, tenía mucha razón porque los especialistas dicen que cuando se hace ejercicio
se emite esta sustancia que nos hace sentir alegres y en paz. Cuarto, no cansarme demasiado. Dice Newman, cuando empiezo a sentirme demasiado cansado y de mal humor, me apresuro a descansar y a relajar un poco mi musculatura. He aprendido por propia experiencia que es inútil tratar de estar alegre y sin depresión si se está demasiado cansado. Y número 5. Tratar de ver los problemas en su verdadera dimensión. Así lo dice él. De vez en cuando me pregunto, ¿esto qué tanto me preocupa en este momento? ¿Cómo lo calificaré de hoy en 3 o en 10 años? Si dentro de unos meses o años esto ya no me preocupará, entonces, ¿para qué darle ahora tanta importancia? ¿Por qué no adoptar ahora la misma actitud que voy a tener dentro de unos meses o unos años? Porque de muchas cosas que ahora nos afanan y nos traen demasiada preocupación, nos reiremos seguramente dentro de varios años. Así que, ¿para qué tanto afán entonces? Pasamos ahora con lo que nos dice Carlos de Foucault, fundador de una comunidad. ¿Cómo logré descubrir en el desierto el remedio para mis preocupaciones? Así lo comenta. Tengo que reconocer que los primeros años de mi vida fueron muy agitados. Me afanaba por todo y me desesperaba por cualquier cosa. El futuro me asustaba y el pasado me llenaba de tristeza, pero bendigo a Dios que colocó en el camino de mi vida a un hombre iluminado, el padre Hublin, que me dio el consejo que transformó mi vida, hacer la experiencia de vivir un poco en el desierto. Me fui a Marruecos y allí me puse a vivir entre las tribus más pobres de la nación. Me alegro de haberlo hecho. Aquella gente tan humilde me enseñó a vivir sin preocupación. Lo primero que me repitieron hasta que se me grabó en la mente para que no se me olvidara nunca fue aquel principio de San Pablo. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Bueno, no me lo dijeron con las mismas palabras de San Pablo, porque ellos las ignoraban, pero la enseñanza era la misma exactamente. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Lo único que sucede para mal son nuestros pecados, pero a veces hasta de los mismos pecados hace Dios que saquemos algún provecho, porque Él debe sacar bien hasta del mismo mal. Llegaban a veces terroríficas tempestades que arrastraban con todo lo que encontraban. Yo empezaba a impacientarme, pero los ancianos campesinos de la tribu me repetían: Dios todo lo sabe. Nada sucede sin que Él lo permita. Si lo ha permitido, por algo será. Él podría no haber permitido que sucediera. Si lo ha permitido, debe ser que también tiene en esto un plan en nuestro favor. Él nos ama y no hace nada para nuestro mal. Cuando yo escuchaba esto, sentía una paz que nunca antes había experimentado. Llegó una falta de lluvia tan pavorosa que los campesinos tuvieron que darle muerte a todas las crías de sus animales porque sabían que de todos modos esos animalitos no sobrevivirían. Sacrificando las crías, esperaban salvar a las ovejas madres. Fue necesario hacer una larguísima caminata de semanas y semanas hacia el sur en busca de agua. Todo se hizo en calma, sin preocupaciones, ni quejas, ni lamentos por las pérdidas sufridas. Su lema era el de Job: Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó, bendito sea Dios. El jefe de la tribu dijo: no está tan mal. Pudimos haberlo perdido todo, pero alabado sea Dios porque nos ha dejado el 40% de nuestras ovejas. Con esto podemos empezar de nuevo. Cuando escuchaba esto, yo pensaba: qué distinto este modo de reaccionar al de nosotros, los occidentales, que rabiamos y maldecimos por la menor pérdida o el más pequeño inconveniente. Con razón, ellos sufren 60 veces menos de úlceras y de enfermedades nerviosas que nosotros. Los 7 años que viví con aquellos campesinos en el desierto
me convencieron de que los neuróticos, los dementes, los ulcerosos de estómago, los que tienen que estar tomando licor o drogándose en nuestros países de Occidente, son el producto de un modo de vivir que tenemos lleno de prisas, de afanes, de impaciencia y de ganas de que nada resulte difícil o desagradable. Vamos a un breve corte y regresamos para continuar hablando del testimonio de Charles de Foucauld. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino. ¿Sabías que ya puedes escuchar los cursos del Padre José en Spotify? Sí, como si fueran podcasts para acompañarte donde estés. Encuentra el curso de autoestima, el curso Cómo vencer tus preocupaciones, el arte de aprovechar nuestras faltas, el curso de tanatología, los maravillosos cuentos para reflexionar y muchos más. Solo abre Spotify, busca Padre José de Jesús Aguilar Valdés y dale play a un valioso contenido auditivo que transformará tu vida. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir hablando del testimonio de Charles o Carlos de Foucauld. Él dice así: mientras vivía en el desierto, no tuve preocupaciones. Éramos tremendamente pobres, pero enormemente felices. Nos parecía vivir, como dice el libro del Génesis de la Biblia, en el jardín de Dios. Aceptábamos la vida como Dios permite que suceda. El pasado lo encomendamos a la bondad misericordiosa de Dios y el futuro lo colocábamos por entero en su infinito poder. Bendigo 1000 veces la hora en que el padre Hoblein me aconsejó ir a hacer la experiencia de vivir un poco en el desierto. Desde entonces todo mi modo de vivir y reaccionar ha sido radicalmente distinto. Cuando miro hacia el pasado puedo ver cómo una y otra vez han sucedido hechos que escapaban de mi dominio. Habría sido totalmente inútil y peligrosamente dañino el haberme querido oponer con impaciencia a esto que ha sucedido. Los campesinos del desierto llaman a todo esto la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios ha permitido que suceda. Puede ser que no dio la orden de que así sucediera exactamente, pero, sin embargo, habiendo podido hacer que no fuera, Él permitió que así lo fuera. Llámenlo otros como quieran, pero lo que sí sé de cierto es que después de vivir con los campesinos del desierto, aprendí de ellos la feliz resignación hacia lo inevitable. Y ese modo de pensar ha hecho más en mi favor de mis nervios que lo que hubieran podido hacer 1000 medicamentos y tratamientos médicos. Y finalmente me hice este propósito: cuando rujan sobre nosotros las tempestades de la vida
y nos sucedan cosas que no podamos impedir, sepamos también aceptar todo esto con la paciencia y la calma de los campesinos del desierto, sabiendo que para los que aman a Dios, todo les sirve para su mayor bien, y en vez de dejarnos hundir entre las angustias de la preocupación, recojamos mejor los pedazos de lo que ha quedado y con ellos fabriquemos la balsa salvadora que se llama resignación, paciencia y paz. Bueno, y a propósito de lo que decía Carlos de Foucault, la Sagrada Escritura tiene esta frase: todo sucede para bien de los que aman a Dios. ¿En dónde está? En la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Y ahora vamos a hablar de un personaje muy importante, un premio Nobel. Y si piensas que se trata de un hombre, no, se trata de una mujer. Fíjate el tema de ella. Si resistí ayer, también podré resistir hoy. Te lo vuelvo a repetir. Si resistí ayer, también podré resistir hoy. ¿De quién se trata? De Madame Curie. Ella cuenta así su testimonio. Desde niña tuve que soportar todos los horrores de una gran pobreza. Varias veces en la clase me desmayaba. Algún profesor me preguntó un día la causa de mis desmayos y le respondí: es que vengo a clase sin desayunar y la debilidad me hace perder el sentido. Pero yo deseaba ser una lumbrera en la ciencia y me dedicaba a los estudios con todas las fuerzas de mi alma. Cuando me asaltaban las ideas de desánimo y desaliento, me repetía: si resistí ayer, también seré capaz de resistir hoy y lograré resistir también mañana. Y en esa, la que llamo yo Universidad del Sufrimiento, aprendí una gran lección: a vivir solo un día cada día. La experiencia me ha enseñado que cuando llega el momento de penalidad que tanto temo, se me concede la fuerza y el buen juicio y buen criterio para hacerle frente, porque Dios no abandona a sus hijos. He aprendido a no esperar demasiado en los demás. Ellos están pensando en sí mismos y no en mí, así que no tengo que esperar que se tomen demasiado esfuerzo para ayudarme o por interesarse en mis asuntos, así que ya no vivo suspirando porque los demás estén pensando en mí. Y adquirí el sentido del buen humor. Aprendí a reírme de mí misma. Ya no tomo la vida demasiado en serio porque eso es lo que me hacía daño. ¿Por qué no reírme de las boberías que vivo haciendo? Antes eran demasiadas las cosas que me hacían llorar o suspirar. Ahora, en cambio, me río de mí misma porque sé que si aprendo a tomar en broma mis problemas, ya no me dejaré vencer por los nervios, y entonces las dificultades no me causan demasiado daño en la salud. También he dejado de lamentarme por las penalidades que he sufrido, porque me convencí de que cada sufrimiento fue un escalón más para subir a un alto grado de personalidad. Me enseñaron a tener una personalidad más fuerte. A propósito de esto, concluyo diciendo que Madame Curie supo arrancar la espina de sus preocupaciones adoptando hacia ellas una actitud optimista, pacífica y llena de humor. ¿Por qué entonces no hacer nosotros lo mismo? Ella fue la única mujer que ha obtenido 2 premios Nobel, uno en química y otro en física. Bueno, entonces también nosotros podemos obtener el doble premio de la paz y de la alegría si cumplimos estos métodos que ella supo emplear. Vamos ahora con nuestro siguiente testimonio. Podríamos llamarle así: una frase salvadora a la orilla del abismo. Y este es el testimonio de el presidente de una cadena de almacenes populares allá en Colombia. Su nombre, Salvador Mejía. Así cuenta su historia. Empecé mi vida comercial en gran pobreza. Apenas tenía unos billetes en el bolsillo, pero poseía una millonada de deseos de triunfar. Pusimos una pequeña tienda en un barrio popular. Con mi esposa vivíamos en la trastienda del pequeño almacén,
utilizando una gran caja vacía de cartón como mesa y troncos de palo como sillas. Mi esposa envolvía a nuestro pequeño hijo, a nuestra criatura, en una cobija y la hacía dormir debajo del mostrador mientras me ayudaba a atender a los que llegaban a comprar. Hoy, nuestra cadena cuenta con más de 40 almacenes populares, pero todos estos éxitos habrían podido irse a pique si yo no hubiera logrado superar una terrible situación. Veamos cómo sucedió esto. En mis primeros meses de comerciante estaba desesperado, facturas sin pagar, impuestos que no lograba cancelar, mínimas comodidades del hogar que no se lograban conseguir, nerviosismo continuo al verme enfrentado a tantos y tan difíciles problemas. Tenía la mejor voluntad del mundo para cancelar mis obligaciones económicas, pero no me era posible hacerlo. Y entonces los acreedores me tachaban de tramposo y ladrón. Estaba ya tan acosado por las preocupaciones que me era imposible dormir. Llegué a convencerme de que ya nadie me quería en el mundo. Mis familiares me habían dado la espalda. Los psicólogos afirmaban que la victoria encuentra 1000 padres, pero la derrota no encuentra ninguno. Y algo parecido me estaba sucediendo. Para mi derrota económica no aparecía ningún amigo por ninguna parte. Hasta que, una noche, viendo que no lograba conciliar el sueño, me levanté, escribí primero una carta de despedida para mi esposa y para mi hijo, y después para otros amigos diciéndoles que, al amanecer quizás, ya no estaría vivo. Y salí de casa dispuesto a terminar con esta mísera existencia. Sin embargo, sucedió que después de haber andado unas cuadras, oí cantar. Era un grupo de oración que estaba haciendo una vigilia de plegaria en una capilla. Entré allí, lo reconozco, más por curiosidad que por piedad. Y entonces escuché que cantaban muchas veces aquella canción, Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Y seguían cantando, ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Aquellas palabras lograron en mi ánimo lo que no había conseguido con muchas pastillas que había tomado para los nervios. Me llenaron de tranquilidad y de paz. Luego, el que dirigía este grupo de oración hizo una explicación de aquella frase que repite Dios 3 veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré. Y terminó leyéndonos una poesía, un poema que me trajo un inmenso consuelo. Amigos, amigas, ¿qué poema escuchó este amigo? ¿Qué les parece si vamos a un breve corte y al regreso lo escuchamos completo? Seguramente que ustedes lo conocen perfectamente bien porque se llama Huellas en la Arena. Al regreso lo escuchamos. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Él quiere que vivamos cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Eso nos exige vivir siempre bien. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. ¿Por qué en esa imagen Cristo tiene 2 rayos que le salen del corazón? Es la imagen del Señor de la Misericordia. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. Aquí falta la corona y las mejores joyas que utilizaba para sus grandes fiestas. Quizás las escondidas
escondió en algún lugar de la casa. Vamos a buscarlas. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por el alimento y la bebida que nos has dado, por la salud que nos permitió recibirlos. Haz que podamos un día sentarnos a la mesa de tu reino y cantar eternamente tu alabanza. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de ir al breve corte, estábamos hablando cómo esta persona, el presidente de la cadena de almacenes populares más importante de Colombia, vivía en medio de una pobreza que le hizo tomar una decisión terrible: quitarse la vida. Y como yo digo aquí en este programa, como de una u otra manera, nosotros nunca estamos solos porque Dios se hace siempre presente en nuestro camino. Él pasó por un lugar donde estaban haciendo oración, entró y esto le cambió la vida. Estaba escuchando la frase de la Biblia, yo nunca te abandonaré, y después escuchó este poema, Huellas en la arena. ¿De qué habla este poema? Bueno, narra hermosamente cómo un hombre que tenía que atravesar un terrible desierto recibió de Cristo la promesa de que Él lo acompañaría durante ese peligroso viaje, y que la señal de que sí iba a estar a su lado, de que estaba a su lado, era que en la arena, además de las huellas de los pies del caminante, aparecerían huellas de los pies de Jesús. Pero resultó que cuando llegaba a los sitios más peligrosos, por ejemplo, donde había serpientes venenosas o alacranes, o donde salían hienas feroces a atacarlo, o se acercaban bandoleros con intenciones de atacarlo, en esos precisos terroríficos momentos desaparecía de la arena el otro par de huellas, y al fin el caminante exclamó: «Oh Señor, ¿qué te sucede cuando me llegan los momentos más difíciles y peligrosos? Tú te alejas y desapareces». Y Jesús le respondió: «No, en esos momentos difíciles yo no me alejo o desaparezco. Lo que sucede es que cuando la situación se te vuelve más complicada, en ese momento yo no voy a tu lado, sino que te llevo en mis brazos». El mensaje de esta poesía fue para mí, así lo dice este hombre, una luz esperanzadora en la noche de mi desesperación. Me di cuenta de que no andaba solo en la vida, que no era cierto que mis problemas los tenía que enfrentar yo solo. Supe que hay uno que nos ama y nos acompaña y nos consigue las victorias y los éxitos, y que ese amable compañero de viaje es nada menos que el Hijo de Dios. De pronto sucedió algo. No puedo explicarlo. Solo puedo llamarle un milagro. Sentí como si me sacaran bruscamente de las frías tinieblas de una prisión
a la cálida y brillante luz del sol. Me parecía que me transportaban del infierno al paraíso. Sentí junto a mí el poder de Dios como nunca lo había experimentado antes. Comprendí que Dios estaba a mi lado, dispuesto a ayudarme. Desde aquel día, mis preocupaciones se han evaporado como por encanto. Llegan como nubes negras a oscurecer mi existencia y tienen que desaparecer ante ese rayo de luz que se llama confianza en Dios. Ahora tengo 42 años y siempre reconozco que los 20 minutos más dramáticos y gloriosos de mi existencia fueron aquellos que pasé en una capilla oyendo cantar el himno Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, y oyendo la emocionante poesía de Huellas en la arena. Conclusión: el señor Mejía aprendió a librarse de las preocupaciones de modo casi milagroso, porque descubrió que si recorremos la vida en compañía de ese gran amigo que es Cristo Jesús, todos los problemas se resuelven con mucha mayor facilidad. Con razón dice la Biblia: Señor, dichosos los que confían en ti. Y para continuar con este tema, quisiera yo leer este poema Huellas en la arena, que es obra de Raúl Villanueva. Cuando la situación se complica, te llevo en mis brazos. Este es el tema de este poema. Una noche en sueños, vi que caminaba con Jesús junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. 2 pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver los 2 pares, veía solo un par de ellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas. En las horas de mi vida, llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesitaba más consuelo y fortaleza, pregunté triste a Jesús: Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo? Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras 2 que indican tu compañía, cuando la tormenta azota sin piedad la mía? Y Jesús me contestó con ternura y comprensión: escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y en tus horas de dolor siempre a tu lado estaré para demostrarte mi amor. Mas, si ves solo 2 huellas en la arena al caminar, y no ves las otras 2 que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque yo te llevo en mis brazos. Y pasamos ahora a nuestro testimonio siguiente. Vamos a llamarle así: cuando me llegan las preocupaciones, me dedico a hacer ejercicio físico. 1, 2, sí señor, sí señor. Bueno, se trata de el coronel Dayan, héroe de la guerra de los 6 días. Así lo cuenta él. Cuando me encuentro preocupado y dándole vueltas interminables a un asunto como un burro moliendo un molino, lo que me ayuda mucho a eliminar la depresión es dedicarme a unos buenos ejercicios físicos. Lo consigo dando vueltas por las calles del barrio, andando rapidito sin detenerme a mirar vitrinas, aparadores o personas. O también lo hago subiendo un pequeño monte cercano y desde allí descansar la vista, dejándola extenderse por el horizonte, o también
deshiervando el jardín, o arreglando algunos armarios, o trasteando muebles de un sitio para otro, etc. En todo caso, el ejercicio físico me despeja el espíritu. Y esto es natural porque cuando uno está sentado, el corazón palpita a 60. Cuando se está de pie, palpita a 90. Y cuando se está haciendo un buen ejercicio físico, el corazón palpita a 120. O sea, que lleva el doble de sangre y de oxígeno al organismo que cuando se está sentado. Y como la sangre hace el oficio de los camiones de aseo, va por todo el cuerpo recogiendo todos los desechos para echarlos fuera por medio de la respiración o de la transpiración y el sudor, resulta claro que el ejercicio físico lleva mayor frescura y vitalidad al cerebro. Por eso, cuando esté con serias preocupaciones, utilice más sus músculos y menos su cerebro y se asombrará de los resultados. En mí, el sistema funciona a las 1000 maravillas y la preocupación empieza a irse cuando el ejercicio físico comienza. Hasta aquí el testimonio del coronel Dayan, héroe de la guerra de los 6 días. Y ahora vamos a hablar de nuestro siguiente testimonio, que vamos a llamar El caballero de la triste figura. Bueno, evidentemente se trata del Quijote de la Mancha, pero ¿quién dio este testimonio? ¿Miguel de Cervantes Saavedra? No. Lo dio un líder popular llamado Rafael Trujillo. Pero, ¿qué es lo que dice él? Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para escuchar este testimonio de El caballero de la triste figura. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Camino. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros en este último bloque del programa. ¿Qué es lo que comenta Rafael Trujillo sobre su testimonio? Así lo cuenta. El escritor Cervantes dice que a Don Quijote lo llamaban el caballero de la triste figura por lo flaco y melancólico que se presentaba, pues ese fue el sobrenombre que me pusieron a mí cuando estaba de estudiante. Y en verdad que me lo merecía, porque siempre estaba preocupado y tan triste que parecía estar enfermo. Me preocupaba por todo. A veces hasta se me olvidaba de qué era lo que me estaba preocupando, pero seguía con mi mala costumbre de preocuparme y preocuparme. Tenía miedo de perder el año por no poder salir bien en el examen. Me afanaba por los pequeños achaques de salud que sufre cualquier persona, como las indigestiones y alguna que otra falta de sueño de vez en cuando. Me preocupaba también por asuntos económicos, imaginándome que el dinero no me iba a alcanzar para nada. Tenía miedo de que mi novia se casara con otro tipo y me dejara. Estaba noche y día sumergido en un aterrador oleaje de problemas que me parecían enormes y muy peligrosos. Mi futuro así lo veía. Problema, 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 problema.
nunca veía soluciones y esto hacía que yo estuviera siempre muy pesimista. Afortunadamente, Dios puso en mi camino al Dr. Baird, el autor del famoso libro titulado Viva en paz con sus nervios, y le consulté mi problema. Los 15 minutos que estuve oyendo a aquel gran psicólogo trajeron mayor beneficio a mi salud y a mi felicidad que los 5 años que estuve estudiando en la universidad. Baird me dijo: Rafael, serénese, cálmese, enfréntese a los problemas. Si le dedica a resolver sus problemas la mitad del tiempo y de la energía que dedica a preocuparse, verá con alegría que las preocupaciones se alejarán como por encanto. La preocupación no es sino una mala costumbre que usted ha adquirido. Y me dio 3 regalos para terminar con esta mala costumbre de estarme preocupando y preocupando. Primero, determine con precisión cuál es el problema que le preocupa. Segundo, averigüe cuál es la causa del problema. Tercero, haga inmediatamente algo constructivo para resolver ese problema. Después de aquella entrevista, me formé un plan de ataque. Hice la lista de los problemas que me estaban preocupando. Quería saber bien determinadamente cuáles eran los enemigos que atacaban la paz de mi espíritu. ¿Economía? ¿Peligro de fracasar en los estudios o perder una materia? ¿No lograr contraer matrimonio? Luego, me dediqué a averiguar las causas de mis problemas. Que el dinero no me alcanzaba, pues es que estaba trabajando medio tiempo. Podía conseguir otro empleo y con esas ganancias solucionar mis gastos. ¿Que estaba perdiendo una materia? ¿Por qué? ¿Por falta de inteligencia? No, señor. Era porque no le estaba dedicando el tiempo necesario a la materia que más cuesta trabajo, y a esa materia hay que consagrarle el doble del tiempo que se dedica a las demás. Que mi novia podía casarse con otro, pero en realidad ya le había propuesto matrimonio, o ella no sabía nada al respecto de mi determinación, y enseguida pasé a la tercera regla. En lugar de perder el tiempo en preocuparme, me puse a hacer algo constructivo para resolver el problema. De ahí en adelante, mayor estudio y consagración en las materias que me costaban trabajo. Conseguí poder vender refrescos en el recreo de la escuela y además un préstamo de ayuda a estudiantes que fui pagando después de graduarme. A mi novia le propuse matrimonio y ahora es la señora de Trujillo. Al recordar aquellos tiempos de amargura y de afán, comprendo que mi falla consistía en que no determinaba con precisión, no analizaba cuáles eran los problemas que me atormentaban, y que no averiguaba las causas de estas preocupaciones ni hacía nada constructivo para resolver esos problemas. Hasta aquí el comentario del señor Trujillo, pero yo quisiera repetirte estas 3 reglas que él siguió para hacer a un lado las preocupaciones. Primera, determina con precisión cuál es el problema que te preocupa. Y esto especialmente es importante cuando tenemos varios problemas. Porque cuando tenemos varios problemas, como que nuestra mente no alcanza a ver uno por uno y se convierten en nuestra mente, como dicen algunos, una madeja de hilos. Estos hilos revueltos de estambre que no sabe uno por dónde empieza y por dónde acaba. Por eso, si hay varios problemas, trata de identificar cada uno de ellos. Determina con precisión cuál es el problema. Ya los identificaste, ya hiciste una lista. Bueno, mis problemas son este y este. Bueno, segundo paso, averigua cuál es la causa de ese problema. ¿Qué está causando ese problema? Por ejemplo, alguien podría decir, mi problema es que no estoy hablando lo suficiente con mi marido. Y esto nos está alejando. Muy bien, ¿cuál es la causa de ese problema? Pueden ser varias. Puede ser, por ejemplo, que él llega demasiado tarde y tú ya estás cansada para hablar. O que no sabes cómo proponerle las cosas. O que él no sabe escuchar.
o que no sabes cómo decirlo. Bueno, entonces cuando tú averigües cuál es la causa del problema, podrás atacarlo más fácilmente. Y la tercera regla, haz inmediatamente algo constructivo para resolver el problema. De nada sirve que te quedes triste, preocupada, enojada porque existe un problema si no haces algo para resolverlo. Así que aprendemos esto del testimonio anterior. Y vamos a terminar el programa con el testimonio de Monseñor Fulton Sheen. ¿Quién fue? Bueno, este sacerdote se hizo célebre porque en su charla diaria por la televisión de Estados Unidos le escuchaban más de 10 millones de personas. Y llegó a ser un hombre tan optimista que sus conferencias acerca del tema «La vida merece vivirse» fueron escuchadas durante todo un año y llegaron a ser enormemente populares en Estados Unidos y en muchos otros países. ¿Qué le pasó a Monseñor Fulton? Así lo escribe. Hace años, un día de incertidumbre y desilusión, cuando toda mi vida parecía atacada y casi destruida por fuerzas del mal superiores a mis propias fuerzas, abrí al azar la Biblia, donde primero saliera para ver qué solución me ofrecía Dios. Y atiné con el famoso Salmo 91, que ha sido el consuelo y la esperanza de millones de creyentes en el mundo entero. Ahí estaban estas frases: «Porque hiciste del Señor Dios tu refugio, y tomaste al Altísimo por defensa, Él ha dado órdenes a sus ángeles para que te protejan en tus caminos, dice el Señor. Porque se puso junto a mí, le libraré, le protegeré. Porque adora mi nombre, me invocará y lo escucharé. Le acompañaré en la tribulación, le defenderé y le haré ver mi salvación». Puedo decir que desde ese día en adelante, mi vida ya no fue la misma. Todo cambió definitivamente. Creo que no ha pasado una semana sin que yo haya vuelto a recordar y leer esas divinas palabras. A centenares de personas afligidas que han recurrido a mí en busca de consejos durante bastantes años, siempre se las he recordado, junto con aquellas otras del Salmo 55 que dicen: «Coloca tus problemas, pon tus problemas en manos de Dios y Él actuará en tu favor». He tratado de vivir de acuerdo con estas enseñanzas de la Biblia, que para mí son una de las más bellas noticias que un ser humano pueda recibir. Son un lema salvador. Amigas, amigos, con este testimonio concluimos el día de hoy, y yo los invito a que, cuando se sientan agobiados, se acerquen a la Sagrada Escritura y busquen el Salmo 91 y el Salmo 55. Seguramente les ayudarán a que, como lo hicieron con Monseñor Fulton, ustedes se sientan mejor. Hasta el siguiente programa. Mañana continuaremos con el curso «Cómo vencer las preocupaciones». No lo olvides, te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad.
En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.